Hola a todos, mi nombre es Humberto Librado Castillo, yo soy politólogo, magíster en análisis de problemas políticos y voy a estar con ustedes en esta serie de videos hablando sobre los temas de gobernanza y gobierno local. La idea de este primer video es hacer una presentación general correspondiente a los temas que vamos a abordar en la primera sesión para desde allí que ustedes puedan familiarizarse con cuáles son esas temáticas y puedan ir avanzando sobre los contenidos del curso, ¿no? Entendemos que esta situación se debe a la contingencia que estamos viviendo en este momento, este confinamiento obligatorio que ha dispuesto el gobierno nacional con miras a reducir pues la capacidad que puede tener la infección y el contagio de los casos de coronavirus en Colombia. Bien, esperamos pues puedan comprender esa dinámica, hemos tratado de hacer nuestros esfuerzos también al respecto. Eh, bueno, sobre esta primera sesión de gobernanza y gobierno local, la idea es plantear unos elementos generales de gobernanza. La idea es que ustedes puedan comprender cuál es ese contexto de origen de la discusión de gobernanza y cuáles son las discusiones que se han generado al respecto y por qué se habla de este cambio en ese modelo de gestión pública, ¿no? Como pueden ver en esta primera ayuda, tenemos 4 videos, este que es el primero, que es la presentación general, donde hago este contexto. Posteriormente hablaremos de la relación entre Estado y gobierno, sobre todo para entender cómo ese concepto de gobernanza va a recorrer una discusión y es cómo los estados han venido llevando a cabo una serie de funciones, entre ellas estas funciones de gobierno, pero que estas pues no necesariamente han tenido en la historia la misma, digamos, situación, la misma importancia. Posteriormente hablaremos en ese tercer video sobre el proceso que se vive desde la ingobernabilidad a la gobernanza, es decir, cómo surge en un contexto de crisis sobre las iniciativas de gobierno el concepto, perdón, de gobernanza y cómo en ese momento un poco crítico que se da desde los 70s y 80s aparecen diferentes modalidades y posibilidades de gobernanza o en general de modelos de gestión pública y ahí aterrizaremos un poco cómo se dio este desarrollo para llegar hasta la idea de gobernanza. Y finalmente atenderemos algunas presentaciones o algunas discusiones generales sobre las nociones de gobernanza. Bien, como objetivos de la sesión, pues pueden ver ustedes también allí en la ayuda que tenemos 3 grandes objetivos. El primero es entender cómo estos estados cumplen múltiples funciones, entre ellas esa función que es la que denominaremos función de gobernar. En segundo lugar, caracterizar pues cuál es el contexto en el cual surge la noción de gobernanza, que como mencionábamos tiene que ver con esa crisis que se origina en los gobiernos tanto de los países industrializados como en los países de América Latina durante los años 70 y 80 y finalmente analizar bueno cuáles son esos debates que se dan en torno a las nociones de gobernanza y cuáles son su relación sobre la gestión pública en general. Bien, para esta presentación hemos querido plantear una serie de escenarios, digamos, o más bien una serie de interrogantes que les permiten a ustedes observarlo. Como ustedes ven en la ayuda, ustedes pueden ver que existen muchos problemas. Les pido por un momento que piensen cuál sería la forma en que podrían resolver estos problemas. Ustedes ven en un caso el tema, digamos, de el mototaxismo, en otro caso el tema del tráfico, en otro caso tenemos el tema de vendedores ambulantes, en otro caso tenemos el tema de saneamiento básico. Bien, si permitimos un espacio, si tomáramos un momento y lleváramos a cabo este ejercicio, pues nos daríamos cuenta que eh, existe de alguna manera un hábito mental para considerar que el responsable de resolver este tipo de problemas, pues es el Estado en su dimensión, digamos, política, ¿no? Eh, si pensamos, por ejemplo, en el caso del mototaxismo, creemos que deben haber unas políticas que mejoren el tema del transporte, lo mismo para el tema del tráfico, que deben haber fórmulas para permitir esta situación, lo mismo en el tema, digamos, de vendedores ambulantes, con los conflictos asociados que eso representa en términos de cómo las regulaciones defienden unas cosas, defienden otras, y en el tema de saneamiento básico, nuevamente, pues podemos pensar en cuál es la acción del Estado. Como les digo, esta es una idea que resulta habitual cuando pensamos los fenómenos asociados al Estado y que hoy vamos a empezar a discutir
precisamente desde este orden, ¿no? Sabemos que en este momento tenemos una política muy fuerte asociada, digamos, desde ese carácter que podemos decir jerárquico, en el caso del confinamiento obligatorio, pero entendemos que esta es una medida que consideramos drástica, dada la gravedad de la situación, pero que el Estado, digamos, en su forma de administrar, no siempre tiene asuntos de tal gravedad. ¿De dónde proviene, digamos, esa noción? Pues hay que reconocer que la manera en que nosotros hemos aprendido políticamente, o más bien académicamente, la relación del Estado es que observamos al Estado como un promotor del bien común, como además un gestor de orden social. En esto, pues, ustedes pueden ver desde esta perspectiva la importancia que tuvo en su momento la noción de sistema político desde la perspectiva de un autor como David Easton, ¿no? La idea básicamente de Easton es que comprendemos la política como una actividad que tiene como finalidad el generar una distribución, una asignación autoritaria de valores dentro de una sociedad y que aquí el sistema político cumplirá una serie de funciones, ¿no? Entendemos que hay una serie de inputs, una serie de solicitudes de apoyo, una serie de demandas sociales que se tramitan en el sistema político y que luego se presentan en forma de políticas, en forma de leyes que asignan autoritariamente esos valores y que posteriormente tenemos como un flujo de retroalimentación que permite ver hasta qué punto esas políticas o decisiones se satisfacen o no la situación de las otras personas y por lo tanto se haría un flujo de retroalimentación que nuevamente se convierte en inputs y a su vez en nuevas decisiones, ¿no? Esto pues nos muestra esa manera en que hemos comprendido lógicamente el orden social propuesto desde la perspectiva del Estado y en muchas ocasiones, como ustedes sabrán, se refuerza también con las ideas derivadas de las políticas públicas, ¿no? Cuando observamos las políticas públicas, entendemos nosotros que tienen como su propio ciclo, su propio círculo, que va precisamente desde la identificación del problema, la inclusión en una agenda política, posteriormente cómo se hacen las alternativas, la implementación, la posterior evaluación y ahí vamos desarrollando esta noción, casi siempre considerando que el principal actor es el Estado. Lo que podemos ver es que si bien esta es una situación que lo tenemos recurrentemente en el imaginario, aparecen una serie de interrogantes, sobre todo desde las perspectivas contemporáneas, que nos llevan a hablar de gobernanza, ¿no? La primera es sobre si existe o no esa necesidad de un gobierno. Vemos cómo los particulares pueden resolver muchas de las situaciones que les resultan cotidianas a través de sus propios esfuerzos. El tema de la salud, el tema del trabajo, el tema de las relaciones económicas en general, pues vienen a establecer que muchas acciones pueden estar por fuera de los márgenes del gobierno. Eh, Vemos también que la resolución de los problemas de nuestras sociedades en muchas ocasiones no solo es una responsabilidad del gobierno, sino que múltiples actores pueden intervenir. eh, y en general lo que vemos es que es posible hablar de ciertas crisis en el paradigma de gobierno. Es decir, reconocemos que no necesariamente hoy es el principal actor que resuelve problemas. Reconocemos que el gobierno, o la versión, digamos, es del gobierno político, la versión estatal, eh, no reconoce tampoco, no se constituye en el factor identitario fundamental y eso obviamente hace crisis y podemos decir, tal como Norbert Lechner establecía en algún texto refiriéndose perdón, a esta transición, la política ya no es lo que fue en el sentido de brindar todas esas posibilidades. Bien, por lo tanto aparece este interrogante que nos va a acompañar durante la sesión y es si es este el gobierno o el problema o la solución de los problemas sociales, ¿no? Eh, Estas inquietudes en general nos sirven como un marco analítico para que vayamos considerando las sesiones en general y sobre todo lo que corresponde a esta discusión sobre la gobernanza, ¿no? En el siguiente video vamos a concentrarnos en una relación y es precisamente en qué sentido podemos entender a estos estados como aparatos de gobierno o cumpliendo otras funciones sociales. Los invito entonces a que vean el segundo video.